escuchar ahora la enseñanza del idioma japonés en Tucumán a cargo de Keiko Elena Saito. Keiko Elena Saito es magíster en arquitectura, graduada en la Universidad Nacional de Tucumán. Se desempeña como profesora en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT. Entre sus antecedentes, ha realizado estudios de posgrado en la Universidad Nacional de Tsukuba, Japón. Desde 1987 a 1989 fue docente de la Escuela de Idioma Japonés de la Asociación Japonesa de la provincia de Tucumán. Desde el año 2002 hasta el presente dicta cursos de idioma japonés en el marco de lenguas para la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras. Ha realizado publicaciones y comunicaciones en congresos relacionados al estudio de la lengua y la cultura japonesa. También se desempeñó como traductora e intérprete de especialistas japoneses y argentinos en diversas ocasiones. Muy buenas noches. Bueno, voy a ser breve porque sé que ya están cansados. La exposición voy a tratar sobre una breve reseña de la enseñanza del idioma japonés acá en Tucumán. En japonés está allí escrito Nihongo o Oboete Manabu, es decir, aprendemos enseñando. El objetivo o moteki de esta enseñanza básicamente es de ser el puente para el conocimiento de la idiosincrasia de una cultura. Esto es común en el aprendizaje de todos los idiomas. Además, el aprendizaje del idioma permite comprender su filosofía de vida, sus miradas sobre los distintos aspectos de la ciencia, política, economía, arte. Contribuye al fortalecimiento de una convivencia armoniosa entre culturas diversas. Esto ya lo escuchamos hoy de la profesora Liliana y de los expositores anteriores. Y acá vamos a hacer una breve historia de la enseñanza de la lengua japonesa acá en Tucumán. Como Luis le estuvo relatando anteriormente, el Tucumán Nihongo Gakko comienza en el año 1984. Para eso, a través de la Asociación Japonesa, se conforma la institución de la escuela y se gestiona en Buenos Aires diferentes afiliaciones para poder tener un aval como escuela. El objetivo de esta escuela básicamente es con el espíritu de fomentar la integración intercultural entre las distintas generaciones y con la sociedad tucumana. También un modo de difundir y transmitir, manteniendo vigente la cultura japonesa en la sociedad tucumana. Y como escuchamos a nuestros expositores anteriores, un espacio de encuentro para consolidar intercambios tendientes a un puente entre los japoneses nativos y los japoneses descendientes. Entre las actividades que se realizaba a través de la escuela, la época, ubicándonos históricamente en esa reseña de la Asociación Japonesa, los años 80 a 90 fueron los años que tuvo mayor cantidad de integrantes. Era una colectividad numerosa y entonces se podía organizar diferentes tipos de actividades. Entre ellas, el inicio de la escuela japonesa como institución dependiente de Kyoren, que es el Centro de Cultura de Idioma Japonés en la Argentina, y esto fue así hasta el año 1993. En aquella época, el presidente era el señor Yasuo Muraki, el abuelo de Luis, y como director, mi padre, Koichi Saito. Y acá vemos en la foto
que seguramente algunos de los que están acá se pueden reconocer, el acto inaugural de ese año 1984. Era un grupo numeroso de niños, de adultos, no solo japoneses, eran distintos amigos también invitados a dicho evento. Como les dije, en un principio eran solo japoneses y descendientes de japoneses, o sea que era un grupo más reducido que la foto que vimos antes, pero luego esto fue creciendo en atractivo, lo que hizo que el grupo sea numeroso y fue reuniendo a todos aquellos que tenían interés en la cultura. No solo eran descendientes o familiares, también integraba esta escuela muchos tucumanos con interés en esta cultura. En la época de mayor desarrollo de esta escuela, contamos con varios niveles. El nivel de niños, que a su vez estaba como divididos en edades, después un nivel para adultos, que también había dos niveles, más o menos de 20 a 30 alumnos cada curso. Los docentes, quienes enseñaban, obviamente no teníamos título de profesor. Yo fui una de las docentes de aquella época, tenía a mi cargo un curso para adultos y de mujeres, y había otro curso para adultos y otro curso. Acá está el profesor Kanazawa, que en aquella época era profesor. En realidad la tarea lo hacíamos simplemente por querer divulgar la cultura. Eran japoneses de primera generación y bueno, y de segunda en mi caso, y otras personas que a lo mejor tenían audacia más que conocimiento para hacer este tipo de actividad. En ese marco de la Escuela de Idioma Japonés es que se organiza el Undokai que Liliana les comentaba. Todas las fiestas sociales que, bueno, registran las fotos, porque hay otras que se hicieron y no tenemos fotos, eran de aquella época de la Asociación Japonesa, que contaba con mayor cantidad de integrantes. Y como parte de la actividad educativa, también se organizaban los Gakugekai, que eran demostraciones de habilidades, donde se interpretaban números artísticos, obras de teatros, oratoria, que muchas veces eran practicados durante las horas de clase. Este Undokai es del año 87. Bueno, se pueden reconocer varias personas que hasta hoy está presente con nosotros, I6, ¿no? Mañana vamos a realizar nuestro homenaje a nuestros I6, que son aquellos de primera generación que gracias a Dios todavía está con nosotros. Y son cerca de 8 personas, o sea que somos bastante todavía, yo no, son todavía bastante numerosos. Y aprovechando este homenaje de la Asociación Japonesa, dijimos también, ¿por qué no homenajear a nuestros japoneses de primera generación? Así que mañana vamos a realizar ese evento. También es muy importante, más recientemente, un aspecto que el profesor Naisen comenta. En la época en donde la economía argentina decrece, o sea, en los años 90, los japoneses de primera generación retornan a su país. De modo que esta sociedad, esta asociación, se va reduciendo en cantidad de I6 o japoneses de primera generación. Esto obviamente trajo sus consecuencias, como escuchamos hoy a los distintos profesores anteriores. Pero a partir de los años 2000 en adelante, gracias también a, creo que empieza a difundirse, empieza a surgir un fenómeno de la globalización, todo eso también contribuye al interés por conocer un país como Japón. Y en esto tuvo que ver mucho la profesora Liliana, que ya hace bastante tiempo que está realizando una actividad que
nosotros le debemos agradecer, que es la difusión de nuestra cultura. Y gracias a ella y a su gestión iniciamos un curso de japonés que estaba en el marco de curso de extensión a la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras en el año 2002. Y hasta hoy este curso sigue vigente. Y en el año 2008 y 2012 también en otra facultad, otras profesoras que tienen todavía hoy contacto y realizan intercambio con Japón, como la profesora Graciela Prieto y el profesor Carlos Gay, que están en la Facultad de Ciencias Exactas, en la carrera de Ingeniería Química, también hacen difusión de esta cultura y tenemos posibilidades de dictar cursos cortos de idioma japonés. Actualmente, el curso o la enseñanza de la lengua japonesa integra uno de los cursos del Departamento de Lenguas Extranjeras para la Comunidad que está acá en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad. Desde el año 2002, entonces, se dicta ininterrumpidamente, contando año a año con alumnos de diferentes carreras universitarias interesados. Son distintas carreras, como les dije, pero además no solo universitarios. Muchas veces son maestros, técnicos de oficio, que le interesa la lengua y además de conocer un poco la cultura. Este curso tiene dos niveles, el nivel inicial y el nivel intermedio. Y acá, cambiando un poco de tema, quería, aprovechando que estamos acá, difundir un poco la particularidad de lo que es la lengua japonesa. A ver si convenzo más gente para tener más alumnos. Es un modo también de perder el miedo. Muchos tienen miedo a idiomas desconocidos. Bueno, y les quiero contar entonces el objetivo de este curso inicial. Están acá presentes algunos alumnos, a quien agradezco. Se trata de aprender expresiones básicas, oraciones cortas, partículas. Se hace práctica de escritura. El japonés, como sabe, tiene tres tipos de escritura: hiragana, katakana y el kanji. Pero empezamos con una lengua auxiliar que se llama romaji. O sea, aprendemos el japonés a través de lenguas o el abecedario para luego ir asimilando la escritura japonesa. Este curso inicial, a su vez, se divide en dos módulos. En el primer cuatrimestre abordamos todo en romaji. Y de a poco vamos aprendiendo hiragana, katakana, kanji. Y en el segundo cuatrimestre nos debemos olvidar todo lo que aprendimos. O sea, el romaji, no la hiragana y katakana. Porque desde entonces ya no le dejamos, o por lo menos trato, de ver o leer el romaji. A partir de haber aprendido las hiraganas y katakanas, directamente ya es todo en japonés. O sea que ahí damos un salto. Y podemos decir que el japonés empezamos a aprender recién desde ahí. O sea, del segundo cuatrimestre en este caso. En el dictado de la lengua, de la enseñanza de la lengua japonesa, esto un poco por experiencia de otros colegas, profesores de lengua, es importante, sobre todo si estamos insertos en una sociedad de habla castellana, que sea bilingüe. La transmisión de una lengua a otro que sea en la lengua nativa del lugar, porque hay distintas posturas frente a esto. Y una de las formas que tienen, otras de las formas es enseñar la lengua extranjera en extranjero, aún sin entender. O sea, aunque no se pueda, no nos comprendan totalmente. De acuerdo a lo que mi experiencia me dice, que la mejor manera de que llegue un idioma a la gente que asiste
para curiosidad por ahí, no para aprenderlo del todo, es que se le transmita en su lengua nativa. Eso es una de las experiencias capitalizadas a través de estos años. Y entre esas particularidades de esa forma de enseñar, detectamos muchas dificultades, por ejemplo, en la pronunciación del sonido que tiene el español, que no tiene el español y que sí lo tiene el japonés. Tsu, z, za, hi, fu. Son sonidos que sí lo tiene el castellano, muy parecidos, pero no son iguales. Entonación del japonés. Cuando uno escucha hablar un japonés sin entender, se siente un murmullo, así, sin altibajos en entonación. A diferencia del castellano, el castellano tiene un acento grave. Cuando tengo una palabra, qué sé yo, Yamamoto, dicen Yamamoto, ¿verdad? Es natural del castellano, y si lo decimos en castellano está bien, porque así es el castellano. El acento en la sílaba grave, cuando el acento no es visible. En el japonés ese acento no existe, tampoco es grave. Yamamoto, ¿no? A lo sumo, un poquito de entonación. Bueno, por eso ahí la importancia a veces de transmitirlo en la lengua nativa, porque las diferencias por ahí son muy sutiles. Luego, la práctica de la caligrafía, el orden de escritura de hiragana, katakana y kanji. Esto es porque en el castellano o la lengua castellana no tiene orden de escritura. Son reglas de escritura. Primero la línea horizontal de izquierda a derecha, luego la línea vertical de arriba hacia abajo, luego lo que sigue en formas o trazos. Por ejemplo, si tenemos un kanji con un cuadrado y dibujito adentro, bueno, el concepto es así: hago el marco. Si yo cierro ese marco, nada entra. Quiere decir que primero hago el marco, luego lo que está adentro y finalmente cierro. Entonces hay conceptos que vienen, como en todos los idiomas, de su propia filosofía, de su propia herencia cultural. Bueno, y otra cosa también que cuesta un poquito es la estructura de la oración, de la sentencia. En el castellano tenemos sujeto, verbo, predicado. En el japonés tenemos un circunstancial de tiempo, por ahí podemos tener sujeto, el verbo al final de la oración. O sea que cuando uno estudia una lengua como por ahí les suelo hacer comentarios como que la estructura mental, las neuronas se tienen que conectar de otra manera. O sea, uno conecta en la conversación, en la escritura, ya de una manera casi imperceptible. No nos damos cuenta cómo conectamos las ideas, las acciones y las demás cosas. En el japonés tenemos que ver primero el verbo o al final para saber lo que yo voy a decir, si será, si es o cualquier otro tiempo verbal. Es decir, que no lo puedo dejar a la oración sin mirar al final. En el castellano, ¿cuántas veces leímos y dejamos el final? Porque por ahí, al final, están las oraciones subordinadas, que son las que amplían el contenido de la frase principal. En el japonés, nosotros debemos fijarnos al final para saber si la acción sucedió primero y después cuándo, cómo. Bueno, otro tema bastante importante y que dificulta mucho el aprendizaje son las partículas. Estas partículas son sonidos: wa, ga, o, e, ni, de, ga, traducidos al castellano como artículos, ya termino, preposición, conjunciones, vocablos de la sentencia. Bien, y acá tenía dos ejemplos, ¿no? No sé si sigo. ¿Cuánto me queda? Ya pasó los 5 minutos. Bueno. Kimiko-san to Taro-kun wa lainen Nihon e ikimasu.
Esas rojas son las partículas. Kimiko-san y Taro-san, el año que viene, Japón, vamos, porque el sujeto es compuesto. Ikimasu es el verbo presente. Pero también puedo decir, el año que viene, Taro-kun y Kimiko-san y Taro-kun, Nihon, o sea, Japón, el destino, voy. Esto permite que la oración no cambie, estas partículas me refiero, no cambie el sentido de la oración. Y en eso, si bien es dificultad, también es una facilidad. Bien, lo dejemos acá, porque ya el tiempo no nos alcanza, y vamos... bueno, una de las conclusiones que me gustaría comentarles, en primer lugar, el aprendizaje del idioma como resultados o como conclusiones, es que muchos, aquellos que han asimilado el idioma, han podido encontrar un nicho laboral con el idioma y además en su profesión. También en las actividades empresariales o en las universidades, realizando trabajo de intercambio, un crecimiento personal, apertura mental. En total, una conclusión de estos últimos tiempos, han pasado ya 600 alumnos en todas las instituciones, alumnos de intercambio, estos son chicos del secundario, más o menos 5 alumnos, becarios del Monbusho, del Ministerio de Educación de Japón, 10 alumnos, y obtenciones de niveles de proficiency, que es el nivel, son exámenes internacionales, en niveles 1, 2 y 3, aproximadamente 10 alumnos. Bien, estos son los alumnos que tuvimos, algunos, no todos. Bueno, y acá finalizamos. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta para los expositores. Sí. Para definir una de simulación experimentales que se hacían no solo en la Asociación Japonesa de Tucumán, sino en el sector familiar. Y no habló, pero en sí votaban no se hacía nada. Este trabajo está basado en los testimonios principalmente de los referentes de la comunidad que nosotros pudimos contactar. Entonces es posible que hayamos cometido alguna omisión por no haber conseguido más testimonios de las personas indicadas. Por eso yo no estoy en condiciones de asegurarles, porque la verdad que yo para el momento en que se desarrollaban estas actividades yo era muy pequeño. Entonces pido disculpas si hay omisiones, que las puede haber y muchas, y yo estoy seguro que hay, porque nosotros no pudimos contactarnos con la totalidad de los referentes al momento de hacer el trabajo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos registro de que se daban acá en Tucumán, y no solamente en Tucumán, sino también en Santiago del Estero. En un momento dado el proyecto de investigación abarcaba el noroeste argentino, y referentes de la colectividad en Santiago del Estero, como acá en Tucumán, comentaron el tema del Tabamoshi. Para los que no saben, es un sistema de ahorro para ayudarse, porque por ahí puede haber alguien en el público que no sepa a qué se refiere. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias por la atención y los esperamos mañana a las 9 de la mañana. Muchas gracias.